Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y es que vamos a desentrañar el supuesto secreto del fracaso amoroso de una de las estrellas más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Si han oído bien, vamos a explorar las razones, los rumores y las posibles explicaciones detrás de las decepciones que al parecer ha experimentado en su vida sentimental. Prepárense para un viaje fascinante, lleno de detalles que quizás no conocían y reflexiones que nos harán pensar. Y antes de que nos sumerjamos en este apasionante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es lo mejor que pueden hacer para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Denle a esa campanita para que les avisen de cada nuevo contenido. Ahora sí, agárrense fuerte porque empezamos. Siempre que escuchamos el nombre de Demet Özdemir, lo primero que nos viene a la mente es su talento deslumbrante, su belleza indiscutible y esa energía contagiosa que proyecta en cada uno de sus papeles. La hemos visto brillar en series que han conquistado corazones a nivel internacional, y como fans, es natural que también nos interese su vida personal, especialmente su faceta amorosa. Sin embargo, y aquí viene el misterio que queremos desvelar hoy, a pesar de su éxito profesional rotundo, parece que en el ámbito del amor, Demet ha navegado por aguas un tanto turbulentas. ¿Por qué una mujer tan carismática, exitosa y aparentemente con todo para ser feliz, ha enfrentado supuestos fracasos sentimentales? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y hoy, vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este enigmático tema. Seamos honestos, la vida de las celebridades está bajo un microscopio constante. Cada paso que dan, cada relación que inician o terminan, se convierte en noticia. Y con Demet, esto no ha sido la excepción. A lo largo de su carrera, hemos sido testigos de algunas de sus relaciones más destacadas, y lamentablemente también de sus rupturas. Algunas de ellas, como la que tuvo con el cantante Oğuzhan Koç, nos sorprendieron bastante. Se les veía como una pareja sólida, con planes de futuro, y de repente ¡zas! ¡Adiós! Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué factores podrían haber influido en estas separaciones? Una de las teorías más recurrentes, y que a menudo se asocia con la vida de las figuras públicas, es la presión mediática. Imaginen tener cada cita, cada desacuerdo, cada beso, analizado por miles, incluso millones de personas. Es una carga emocional inmensa que pocas parejas pueden soportar sin resentirse. La constante exposición puede generar inseguridades, celos, y una sensación de no tener un espacio privado para resolver los problemas como cualquier otra pareja. Los medios de comunicación, en su afán por obtener exclusivas, a veces magnifican pequeñas diferencias, creando un circo mediático que termina asfixiando la relación. Es como si intentaran cultivar una flor delicada en medio de un huracán. Difícil, ¿verdad? Otro punto a considerar es la compatibilidad y, sobre todo, la madurez emocional. A veces el amor entra en nuestras vidas en momentos en los que quizás no estamos completamente listos para la entrega total que una relación seria requiere. La juventud, el éxito vertiginoso y las constantes giras y compromisos profesionales pueden dificultar la construcción de cimientos sólidos. Para que una relación prospere se necesita tiempo, dedicación, comunicación abierta y sobre todo, que ambas partes estén en la misma sintonía, con objetivos y expectativas similares. Si uno busca algo más profundo y el otro aún está explorando, la diferencia puede ser un abismo insalvable. Hemos visto que Demet ha tenido parejas con diferentes trayectorias. Por ejemplo, su relación con el actor Can Yaman fue una de las más comentadas. Ambos eran estrellas emergentes en ese momento y la química en pantalla se trasladó, al parecer, a la vida real. Sin embargo, esa relación también tuvo un final abrupto y lleno de especulaciones. Algunos señalan que la intensidad de esa etapa, con fans muy apasionados de ambos, pudo haber sido abrumadora. La admiración de los seguidores es algo maravilloso, pero cuando se convierte en una obsesión colectiva, puede ser un factor de estrés que una pareja joven y en pleno ascenso no pueda manejar. Y hablemos de la compatibilidad de estilos de vida. Demet es una mujer que viaja mucho, que está constantemente en proyectos, que tiene una agenda apretada. No es una vida de estar en casa todas las tardes. Para estar con alguien así, necesitas una pareja que entienda y respete ese ritmo, que no se sienta abandonada o dejada de lado por las exigencias de su carrera. Alguien que tenga su propia vida, sus propios proyectos, pero que también sepa cómo encajar y apoyar los de ella.
A veces la diferencia en ambiciones y prioridades puede ser un escollo difícil de superar. Si uno necesita estabilidad y el otro aventura constante, la armonía se vuelve complicada. También existe la posibilidad de que Demet, al igual que muchas mujeres exitosas y con una fuerte independencia, tenga estándares elevados, y eso no es malo en absoluto. Quizás busca una conexión profunda, una inteligencia emocional que complemente la suya, un compañero que la haga crecer y que esté a su altura, no solo profesionalmente, sino también en términos de valores y visiones de vida. A veces en la búsqueda de esa conexión especial, se pueden cometer errores, o simplemente, no encontrar a la persona adecuada en el momento adecuado. La presión por encontrar a alguien puede llevar a forzar situaciones, pero Demet parece tener la fortaleza de no conformarse, de esperar lo que realmente siente que merece. Y eso, en mi opinión, es admirable. Otro factor que a menudo se debate es la propia percepción de la fama. Cuando uno es famoso, la forma en que te relacionas con los demás cambia. Puede haber un velo de idealización o, por el contrario, de desconfianza. Las personas se acercan por interés, por notoriedad, o simplemente porque admiran tu imagen pública. Identificar a alguien genuino con intenciones puras se vuelve un desafío. Y Demet, siendo tan accesible y querida, debe lidiar con esto a diario. Es difícil saber quién te quiere por ti y quién por lo que representas. Y no olvidemos la influencia de las redes sociales. Las plataformas digitales, aunque nos conectan, también pueden distorsionar la realidad. Los te amo virtuales, las demostraciones públicas de afecto, a veces no se traducen en la vida real. Los celos que pueden surgir al ver interacciones en redes, los malentendidos, las comparaciones, todo esto puede minar una relación. Y si uno de los involucrados es una figura pública, esto se multiplica exponencialmente. Las fake news y los rumores también juegan un papel importantísimo en la vida de las celebridades, creando un ambiente de desconfianza que puede ser muy perjudicial. Pensemos en la fase de enamoramiento. Es la etapa más dulce y emocionante, pero también la más irracional. Cuando dos personas se sienten atraídas, muchas veces idealizan al otro, ignorando las señales de alarma o las incompatibilidades evidentes. Demet, al ser una persona con una sensibilidad artística muy desarrollada, podría ser propensa a este tipo de idealización. Y cuando la realidad golpea y las diferencias se hacen insalvables, la decepción puede ser profunda. La verdad es que el éxito profesional y la felicidad personal, aunque deseables, no siempre van de la mano. A veces, uno puede eclipsar al otro, o los sacrificios necesarios para alcanzar el éxito pueden erosionar las bases de una relación. Demet ha invertido mucho tiempo y energía en su carrera, y eso es algo que admirable. Pero las relaciones requieren inversión también, de otro tipo, pero igual de importante. En el caso de Demet, he notado algo interesante en las entrevistas y en su forma de expresarse. Parece ser una persona que valora mucho su independencia y su espacio personal. Quizás algunas relaciones anteriores no han sabido respetar esa necesidad de autonomía, o quizás ella misma ha tenido que poner límites firmes para protegerse. Es una línea muy fina entre la entrega total en una relación y la pérdida de uno mismo. Además, el ámbito del entretenimiento es un mundo muy competitivo y demandante. Las largas horas de trabajo, los viajes constantes, la necesidad de estar siempre en forma, tanto física como mentalmente, pueden generar un agotamiento que al final del día afecta todas las áreas de la vida, incluida la personal. No es fácil mantener una relación viva y vibrante cuando apenas tienes tiempo para ti mismo. Podríamos incluso especular que la búsqueda de una pareja que la entienda en la complejidad de su mundo, que no se sienta intimidada por su éxito, y que sea capaz de apoyarla sin robarle su espacio, es un desafío considerable. No es fácil encontrar a alguien que sea un verdadero compañero de vida, alguien que sume y no reste, alguien que comparta tus sueños pero que también tenga los suyos propios. El secreto del fracaso amoroso de Demet Özdemir, si es que existe un único secreto, probablemente sea una compleja amalgama de factores. No creo que haya una única razón, sino más bien una suma de circunstancias, la intensidad de la vida pública, la presión mediática, la búsqueda de una conexión genuina en un mundo a menudo superficial, la necesidad de compatibilidad de ritmos de vida y ambiciones y quizás, simplemente, el proceso natural de maduración personal y el aprendizaje de lo que uno realmente busca en una pareja. A veces las relaciones terminan no porque haya habido un fracaso, sino porque simplemente no eran el destino final, sino una parada en el camino de crecimiento personal. Y eso es una lección valiosa.
En definitiva, aunque como espectadores nos interese desentrañar los misterios de la vida de nuestras estrellas favoritas, es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias luchas, sus propias alegrías y sus propias decepciones. La vida amorosa de Demet, como la de cualquiera de nosotros, está llena de matices y complejidades que van mucho más allá de lo que podemos ver en las revistas o en las redes sociales. Lo que sí podemos admirar es su resiliencia, su talento y su capacidad para seguir adelante, tanto en su carrera como, esperemos, en su búsqueda del amor verdadero. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos con este análisis profundo y, espero, intrigante sobre la vida amorosa de Demet Özdemir. Hemos explorado diferentes ángulos, desde la presión mediática hasta la compatibilidad personal, intentando arrojar luz sobre las razones que podrían explicar sus supuestos fracasos sentimentales. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado mucho en qué pensar. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que son los factores más importantes para el éxito de una relación, especialmente en el mundo de las celebridades? ¿Creen que la fama es un impedimento para el amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren que sigamos explorando temas fascinantes como este, no olviden darle un buen me gusta para hacérmelo saber. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Demet o que simplemente disfruten de una buena conversación sobre relaciones y vida de las estrellas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden ningún contenido nuevo. Les mando un abrazo gigante, muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.